Todas estas formas primitivas se remontan a cientos de años, donde el palero realiza sus ensaras o trabajos de acorde a la indicación de los enquisis de enganga o espíritu. El palero pone sus pies encima de ese fundamento de zarabanda y así transmite el poder del ser vivo a la matari para que ella misma pueda sus espíritus moverse transmitiendo el poder del ser vivo. Estas son cosas que nunca se han hablado en esta religión, pero es importante conocer sobre fundamentos. Claro, por supuesto, no vamos a entrar en los secretos de esta religión, ni vamos a dar los conjuros, ni vamos a dar algo que pudiera servir para hacer cualquier cosa. Desde tiempo muy antaño, zarabanda ha jugado un papel importante en la vida de los banguleros como un guerrero. Siempre existe una piedra, un caracol, un palo, algo que siempre está esperando por usted. Recójalo con humildad, con sencillez, con amor, y cuando lo recoja, pida mucha dicha. Según los banguleros, los paleros del Tambatilanga comentan que las piedras o matari están esperando por uno. Yo creo que sí, que esto tiene algo que ver en las leyendas congas existentes, ya que a mí me ha sucedido. El palero pone el nombre del enemigo en papel de traza y con los talones pisa a ese enemigo. Siempre utiliza la matari para hacerle bien o para hacerle mal, pero nunca deja pasar por alto cuando tiene la oportunidad de guerrear en contra del enemigo que le ha estado echando pilongo o brujería, para así poder mandar otras fuerzas más poderosas y más fuertes que el anterior, Culumbé, tratado de zarabanda por los caminos del propio Mayombe, donde juega un papel importante cada firma que se hizo, jugando también otra parte fundamental, las mataris o piedras que siempre van a estar junto a ese fundamento. Este fundamento llamado zarabanda Culumbé se remonta a sus raíces a cientos de años. Los paleros congo africanos en Tambatilanga del tiempo Congo lo ponían en una cazuela de barro, quemando el nombre de la persona para que esa ceniza se expanda encima de esos espíritus. Queremos decir que esto fue hecho totalmente con semilla ojo de buey, dueño zarabanda. Si bien cada forma primitiva nos da el entendimiento de que en realidad espíritus protectores de la persona que estamos quemando quieren sacarlo para que este fundamento no le haga daño. Este fundamento no se le va a dar de comer
hasta que no se vea algo sobre esa persona que se le pide. Claro que no recomendamos ninguna persona que realice buenas ni malas artes, simplemente dramatizamos escenas folclóricas y usted podrá darse cuenta en realidad cómo funciona Mayombe en la intimidad de un Munanzo Congo. También queremos mandar saludos a las personas de Checoslovaquia, que he visto que hay muchas personas que están viendo este programa. Y a Lucio también le mandamos un salam aleikum, de Cunanchila, de corazón, que todo le salga bien. Queremos también saludar a las personas de New Jersey que nos miran con atención. Son los más que nos están mirando ahora actualmente, con 600 y pico personas que están viendo estos programas. Y los colombianos también van rápido, con 168 personas que están viendo este programa. Y Miami se las trae escondidas, pero existen también como cerca de 300 personas que están viendo este programa. A ellos les mandamos un salam aleikum de Cunanchila, porque en realidad doy para que aprendan, y los que saben ya pues van a captar otras cosas que nunca habían visto anteriormente, que son reales, que son verdad, que no una falsedad como la que anda por ahí. Mi vida transcurre como cualquier otro, en paz y armonía. Cuando tengo que guerrear con cualquier persona, no dudo en hacer cualquier trabajo. Cuando tengo que ayudar a otra persona, también no dudo en hacerlo. Las mataris o las piedras negras, las que hemos hablado, que son mataris de río o piedras lisas o piedras de río o piedras que se encuentran en la loma o en el río o en el pozo o en el mar o en la montaña, donde quiera que hemos estado pasando y hemos visto una piedra que nos ha llamado la atención, muchas veces no nos detenemos a cogerla, aunque ella nos llame a nosotros. Pero los paleros que sienten esas vibraciones, no le queda más remedio que ir a buscar esas mataris o piedras para luego convertirlas en fundamentos de Nganga Mayombe. Así cumplimentamos uno de los trabajos que a la vista de ustedes pueden ser sencillos, pero en realidad se ha llevado más de 3 horas cumplimentarlo. Nosotros estamos dando parte de esto y como es natural, siempre que podamos dar a ustedes conocimiento y ayudar ya a lo que usted sabe. Claro, ustedes tienen que saber que cada cosa tiene su cosa y que no podemos de un modo o de otro cambiar lo que siempre se ha hecho por una línea a seguir. Para los banguleros, que son bachechi, que son hombres y amigos, que respetan a la mujer de sus hermanos religiosos panguiames, aquellos que ayudan con fe y que dan la mano a aquel panguiame necesitado. Para eso, mi corazón de Cunanchila, un salam aleikum, y que todo un día de agüe cuenten cheche en la encila, que todos los días de hoy estén bien, sobre todo en la calle. El tiempo se nos está acabando y como es de decir, muchas veces nos sentimos consternados al ver trabajos que antes no habíamos visto, pensando que sabíamos algo y que sabíamos mucho, y cuando vemos todos estos trabajos que presenta el Tati Daca Batalla Mundo, quedamos sorprendidos al ver lo que nos han dado y otras veces lo que tenemos. Por eso, una vez más, saludo a todas las personas que nos están viendo, sobre todo
a Miami, a la República Checa, a la República Alemana, a Colombia, a Puerto Rico, a México y a tantos países que nos da mucha alegría. Y no nos puede faltar, como es natural, Venezuela, que también tiene un gran rating entre nosotros. A ellos también le mandamos un salam aleikum de Cunanchila. Y quizás otros países que he olvidado, que nos ven con atención y siguen a cabalidad todos estos programas. El palero sigue pasando las mataris por encima de Sarabanda, Culumbe. Esto va a estar trabajando esas matares junto con esta pieza religiosa. Va a estar Endoquín, va a estar Mamachola, va a estar Lucero Monte y va a estar el Cuyo Guadariamba, San Norberto, el cazador que siempre dan el blanco. La forma que usted puede observar de acorde a la vista que usted pueda tener. ¿A qué se parece? ¿Y qué es lo que usted cree que pudiéramos realizar para que ustedes estén entretenidos y en verdad puedan disfrutar todas estas representaciones que damos? Para todos los tatas, tataíta, yeyo, yayi y engueyo, un salam aleikum de Cunanchila. Que Sambiampungo Cutare todos los días me da güey. Que Dios los cuide y sobre todo hoy, que Zambia Maracutare, batalla mundo. Y cuando vaya, da recuerdo por allá. Da recuerdo a mi zarabanda, recuerdo por allá.